Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar. Espero que la conferencia, bueno, más que conferencia, a mí me gusta decir charla, sea agradable a todos. Y antes de empezar, quisiera simplemente, bueno, agradecer también el magnífico sitio donde estamos. A ustedes, a pesar de ser un día tan con tanta calor, pues están aquí para escucharme, cosa que agradezco enormemente. Y bueno, vamos a entrar en materia. Antes de empezar a pasar las diapositivas, quisiera simplemente puntualizar una cosilla. Como muy bien ha dicho José Luis, hoy, día 24 de junio de 2017, celebramos el 70 aniversario del primer avistamiento que saltó a la prensa. No quiero decir que sea el primero de todos, eso ya ahora hablaremos un poquito de esto, pero sobre todo el hecho en sí de saltar a la prensa fue lo que, vamos, el gatillo que disparó todas las noticias y todo como he visto incluso en algunas redes sociales, Ken Arnold, la que liaste. En fin, vamos a ver. Bueno, también decir que condensar 70 años en unas cuantas diapositivas, francamente, ha sido una labor un poco ardua y yo, bajo mi criterio, he seleccionado una serie de cosas. He seleccionado una para presentar el fenómeno. He considerado mejor hablar en líneas generales, sobre todo, y además una conferencia, como he comentado, un tipo vintage. Es decir, para poder tener un poquitín idea de esto, me he ido a los principios. De hecho, vamos a ver material de lo que es los inicios de la ufología, pero esos inicios que han dado lugar a lo que se ha llegado hasta hoy en día. Simplemente tener eso en cuenta. He hecho una gran selección de diapositivas, algunas de las cuales, evidentemente, diremos como todos, todo lo que vamos a ver no es oro, todo lo que reluce, ya que este fenómeno se presta mucho a falsificaciones, sobre todo a nivel fotográfico. De todas formas, me gusta estas fotos antiguas, porque son más difíciles de trucar. Hoy en día vemos unos documentos impresionantes, incluso hasta vídeos, y resulta que son más falsos que, como decían aquí en Granada, los duros de esos de plata que vendían muy baratos. En fin, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a empezar. Este señor que estamos viendo aquí es Ken Arnold, el protagonista y el motivo de la charla que nos ocupa. Pues, como digo, la fecha 24 de junio, Ken Arnold, un piloto civil, en su avioneta particular, una Cessna, que se ve detrás de la fotografía, estaba realizando un vuelo de Chehalis a Yakima. Ahí está más o menos, en el estado de Washington. Entonces resulta que en este vuelo rutinario para él, en realidad iba en plan de ayudar, puesto que había habido un accidente aéreo, y bueno, se ofreció en hacer un reconocimiento aéreo para localizar los restos de este accidente, y sin embargo lo que localizó fue otra cosa que realmente le impresionó más. No se lo esperaba. Esto que vio, ahí hay en plan dibujo, una representación de realmente lo que vio Ken Arnold. Fue sobre el monte Rainier, vio 9 discos, 9 objetos, 9... Posteriormente, en una charla a nivel periodístico, se les bautizó con el nombre de platillos volantes. Bien, las características que pudo observar de estos 9 objetos, pues de entrada, y debido a que él conocía perfectamente la región, tomando como puntos de referencia 2 montes, pudo calcular la velocidad a que iban. La velocidad que iban estos objetos era 2.800 kilómetros por hora, una velocidad impensable para los aparatos de la época. Recordemos que por aquella época el récord, digamos, de velocidad lo había conseguido un avión experimental, el X-1 Bell, pero solamente había conseguido llegar a los 1.200 kilómetros por hora, o sea, menos de la mitad de lo que se le calculó a estos objetos, lo cual ya es significativo. Como he dicho, fue la descripción. Vamos a ver si quiere esto pasar. Caramba. Me parece que tenemos un pequeño problema a nivel técnico
A ver. No pasa. Que le ha dado el ratón sin querer. Ah, vale, perdón. Se ha quedado un poco... Bueno, como decía... Los problemas técnicos del directo, disculpen un momentillo, pero esto es lo que le da credibilidad a estas charlas, las cuales se ven que es totalmente en vivo. Ahí ya ha pasado. Vale. Bien, la descripción de estos objetos. Esto que estamos viendo aquí pertenece a un informe de los desclasificados, de los cuales hablaremos, perteneciente al proyecto Libro Azul, Blue Book o Libro Azul. Son de la serie de estudios que realizaron las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, pero bueno, no adelantemos cosas. Lo he puesto aquí por lo siguiente: el primer dibujo que hizo de lo que vio fue lo que estamos viendo ahí arriba, una semicircunferencia, y esta parte que vemos aquí es visto de lateral de realmente lo que vio. Sin embargo, con el paso del tiempo, o sea, bueno, aquí está, como he dicho, la noticia en el periódico Chicago Sun, precisamente el día 26 del 47, 2 días después de este avistamiento, fue entrevistado y salió en la prensa, y allí estamos viendo en lo que se quedó la interpretación de lo que realmente había visto. Ya con un experto en dibujo, según la descripción, hicieron ese dibujo contando con la aprobación de Ken Arnold. Ahí está el detalle. Me interesaría que esta forma la recordaran. De todas formas, voy a volver a poner la diapositiva más adelante. Bien, bueno, pues a raíz de esto, pues se disparó todo el tema y la gente pues empezó a ver platillos volantes, que es como el periodista denominó lo que había visto. Buscando información, pues bueno, resulta que hay muchos avistamientos anteriores a esta fecha. Sin embargo, como digo, esta fecha ha sido el detonante para que todo esto saliera a la luz. A nivel fotográfico, yo he encontrado aquí esta primera fotografía, que incluso, bueno, esta segunda. Esta primera fotografía, bastante anterior, como he dicho, a la fecha. A ver si puedo retroceder. Ahí está. Y estamos hablando nada más y nada menos de 1870. Curiosamente, ya estamos observando un objeto volante no identificado, y paso a esta denominación más que platillo volante, puesto que, como vamos a ver en la serie de fotos, no solo se ven platillos, se ven otras formas. Esto es la que se podría considerar en el argot ufológico como una nave nodriza, un cilindro, cigarro puro, se llama. Incluso en algunos casos simplemente se ven luces con comportamientos extraños. Bueno, pues esta primera referencia, como digo, la tenemos de 1870. Ahí está la original. Estas son las fotos esas que se veía en relieve. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llama el proceso fotográfico, pero poniendo las dos fotos y viéndolas en un determinado ángulo da la impresión de relieve. Bien, bueno, aquí estamos viendo ya en 1929, esto creo que es en Inglaterra. Estamos viendo esta foto también bastante antigua, en donde vemos la parte superior una forma de objeto, e incluso pues se ha resaltado para observarla mejor. Vea, seguimos todavía en anteriores. Vamos, aquí está. Jo, el mando este no lo domino yo muy bien, que digamos. Bien. Jo. Vamos a ver, está un poquito loco. Bueno, siguiente fotografía. Esta es una foto un tanto controvertida. En el mundo ufológico se conoce como la Batalla de Los Ángeles. Esto pertenece a principios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto está tomado, como digo, en Estados Unidos, concretamente en California, y resulta que se dio la alarma porque habían detectado la presencia de un objeto, el cual, no sé si se distingue bastante bien, está completamente enfocado con esa serie de reflectores de luz. Lo tenemos ahí en el centro, como veis, hay una forma blanca, un poquito más con forma de platillo en este caso.
se le disparó una gran cantidad de proyectiles antiaéreos y ninguno llegó ni siquiera a rozarlo, no le pasó absolutamente nada. Cosa que si hubiera sido una nave más convencional, francamente creo que hubiera caído. Sin embargo, se fue de rosita. No pasó nada. Esto en Inglaterra, en el 1944, en Inglaterra ya se veían también objetos. Pasamos Segunda Guerra Mundial y aquí estamos ante un episodio muy curioso, el denominado episodio de los Foo Fighters. Foo Fighters o cazadores o casas de fuego. Concretamente es esa bola que vemos en la parte superior. La parte inferior es la ala de un avión terrestre. Y bueno, pues resulta que era una serie de bolas que se dedicaban a perseguir a los aviones. En un principio los aliados pensaban que eran armas secretas alemanas. Sin embargo, cuando terminó la guerra descubrieron que los alemanes también pensaban que eran armas secretas aliadas, puesto que no le pertenecían a ellos. Aunque hay una hipótesis de que puede ser un arma, la V7 de represalia, de las armas estas de final de guerra, pero por las características, francamente, dudo que sea de origen terrestre. Tenemos ahí tenemos esas dos bolas que se ven, incluso una en forma triangular, que como digo se dedicaban a perseguir a los aviones. Y cuando terminó la guerra hubo otro episodio muy curioso. Este episodio se dio en la parte norte de Helsinki y toda esa zona, en donde hubo el avistamiento de una serie de bólidos en el cielo. Además fue un episodio muy concreto en una región bastante concreta, y como digo, después de la Segunda Guerra Mundial. Las características que reúnen francamente nos llegan a pensar de que no eran objetos naturales. Bueno, los avistamientos se fueron produciendo, ya no solo se veía uno, en este caso vemos una formación de 5, esto se produjo en Estados Unidos, ahí vemos también en Washington concretamente ese punto, aquí estamos en otros países como vamos viendo, aquí volvemos otra vez a Estados Unidos, aquí otro sobre las montañas. Bueno, y llegamos a una secuencia bastante interesante. Esta secuencia fue tomada el 7 de junio de 1952 en Río de Janeiro. El fotógrafo Eduardo Keffler junto con João Martin en Barra de Tijuca pudieron observar la llegada de un objeto, lo vemos allí en todo lo alto, pero lo bueno que tiene esta serie es que vamos a ver diferentes posturas de ese objeto. Lo vemos allí, una primera foto, una segunda foto está un poco difusa, se ve también todo lo alto, ya va cambiando esa forma lenticular a una forma más, digamos, redonda. Seguimos, ahí lo ves perfectamente que estamos hablando de un círculo volador. Aquí, se escapa por la parte de arriba. Y esta es la última secuencia que está completamente ladeado y se va para el mar. Bueno, como digo, seguimos viendo más apariciones en diferentes lugares tanto del planeta, principalmente en Estados Unidos. Esta foto es fundamental, una flotilla sobre la Casa Blanca. Incluso esto está en una captura de un vídeo detectado por radar, o sea, los radaristas se volvieron locos la cantidad de objetos que estaba acusando el radar de que estaba en el cielo de Estados Unidos, en una zona bastante, digamos, sensible, con lo cual era preocupante. Aquí hay más objetos, este fue en Francia, si mal no recuerdo. En Francia vemos ahí la Torre Eiffel, y es un solo objeto, lo que pasa que hizo una maniobra tan rápida que la foto sale en un principio allí, al fondo, y luego el desplazamiento que hizo, digamos, hacia la derecha, con lo cual incluso se captó un poco la estela. Fue tan rápido que en la misma se pilló. Estamos hablando, esto es de Bélgica. En fin, ahí abajo más o menos, yo es que desde este lado francamente no puedo leer los títulos, pero creo que ustedes sí lo ven más claro y verán que son en diferentes países. Esta es una foto muy famosa en Estados Unidos, en Holloman, una nube lenticular. Esta es importante, esta es en Japón. En Japón ya se estaba viendo objetos volantes no identificados, también. Esta es en Hawái, en la isla de Hawái también se vieron la parte superior.
Esta es la base Edward, estamos hablando de un avión militar y al fondo está el objeto y aquí tenemos una ampliación de él para que veas que es un disco persiguiendo a un avión militar. Seguimos viendo más fotos. En Italia podemos hablar ya de formaciones de tres. Se han visto diferentes formaciones o grupos y la mayoría, Carlos Murciano, un investigador español, hizo un estudio muy curioso sobre las formaciones de ovnis y curiosamente, salvo raras excepciones, todas eran tres o múltiplos de tres. Simple, digamos, curiosidad. Este es sobre Italia, sobre la ruina de Italia, estamos viendo ahí el objeto. Y esta es una foto muy importante, son cuatro, la foto tomada por Red Eflin, concretamente en 1965, pero a mí me gusta ponerla mucho en mis conferencias porque, bueno, se está hablando de que si es un trucaje, de que si sí, si no, porque se ve una forma de platillo muy bien definida, que para los ufólogos y los amantes del cine no recuerda el platillo de los invasores. En fin, pues allí lo tenemos, pero quiero que observéis lo siguiente. Vemos el platillo, pero si echamos una línea para abajo, observen el suelo. Ahí hay un remolino, la tierra está removida, curiosamente debajo. O sea, ¿eso qué es? Puede ser causa precisamente del sistema de propulsión de este objeto. Es decir, hay una interacción en un medio físico, con lo cual estamos hablando de algo físico. Pero además esto también tiene otra cosa interesante. Esta es la serie de las 4 fotos, la última. Desapareció. ¿Cómo desapareció? Dejando eso, un círculo de humo. Manténgala esta foto también en la memoria, volveremos a ella. Bueno, no solo se han visto en el aire, estamos viendo aquí, esto es sobre el lago Tiorati, ya estamos viendo también su presencia. Esto es en el lago... no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero bueno, ahí lo vemos perfectamente. Esto es una foto tomada de una foto satelital, desde un satélite meteorológico. Tomó la foto y a la hora de revelarla pues salió la presencia de ese objeto. Es decir, esto estamos hablando aquí el binomio ovni-agua. Hay una conexión entre el fenómeno ovni y el agua. Esta foto es muy importante, lo vemos allí en lo alto de entre las montañas, o ovni en forma de planeta Saturno, quiero recordar más o menos. Y digo que es muy importante, puesto que esta foto está tomada sobre la isla Trinidad. Y digo que es importante porque el autor de esta foto estaba a bordo del buque Almirante Saldanha. El Almirante Saldanha es el buque insignia, bueno, era el buque insignia en aquella época de la Escuela de Marinería. Para hacernos una idea, es como aquí el Juan Sebastián Elcano, pues allí era este buque. Pues el fotógrafo oficial hizo esta foto. Hizo una serie. Bueno, aquí he traído esta. Pero lo importante es que gracias a esta fotografía, el Brasil fue precisamente a través del contraalmirante Brucelau Brandão, fue los que primero dieron el sí oficial a la existencia del fenómeno ovni. Posteriormente España también lo dio, como ya veremos más adelante, y bueno, y últimamente están saliendo muchos desclasificados a nivel de Inglaterra, Francia, muchos países que están diciendo que bueno, que sí al fenómeno ovni, pero ya comentaremos. Esto hay, como he dicho, la conexión entre agua y ovni es muy importante. Hay pocas fotos al respecto que se vea perfectamente, sin embargo, esto es una recreación de uno de los casos más famosos en donde se habla de que se ha visto muchas esferas por debajo de agua o incluso salir. Aquí en este dibujo corresponde, bueno, ha querido captar este momento de salida. Y esta es una de las poquitas fotos que hay de ovnis netamente en el mar. Lo tenemos allí arriba y esto está tomado desde un periscopio de un submarino, curiosamente. Bueno, y entramos no solo en el mar, sino en el espacio también tenemos visitantes. Aquí hay una amplia gama y hay muchas fotografías tomadas por astronautas. Ojo, estamos hablando de lo que se denomina en el argot testigos de élite. No es simple testigo propio que se puede equivocar o tal.
En fin, estas son fotos, como digo, de astronautas. Esta primera la tomó en el vuelo Aurora 7 el astronauta Scott Carpenter. Se pasa esto. Esta segunda es una toma de la Gemini 4. Vemos un objeto que incluso parece que deja hasta una estela. Estos son fotos oficiales de la NASA. O sea que no... Estamos tomando materiales bastante curiosos. Pasamos a la siguiente. Aquí, esto es una curiosidad. Esta foto fue tomada por el Apolo 11. En su ida a la Luna, pues bueno, nada más salir de tierra, pilló aquello que tenemos allí. ¿Qué es? Francamente, es un ovni en todas sus palabras. Un objeto volador, aunque en este caso está en el espacio, no identificado. O sea, algo que estaba ahí y que no tenía por qué estar. Sin embargo, ahí está. Pero también tenemos lo siguiente, esto. Lo siguiente es que se ha hablado de que cuando llegaron a la Luna fueron acompañados por diferentes luces. Se habló de que incluso Aldrin consiguió una filmación. Esta es una captura de un cliché de esa filmación, en donde se hablaba de la presencia de dos luces que se aproximaban a la Luna junto con ellos, y aquí han estado captados. Esta foto ha estado bastante tiempo censurada, pero luego salió, la filmación salió a la luz, puesto que la NASA oficialmente siempre negó la existencia de esa grabación. Sin embargo, existe. Bueno, vamos a pasar características. Características, como he dicho, aquí vemos formaciones, pero sobre todo a mí me interesa la columna totalmente de la de la derecha. ¿Por qué? Puesto que ahí se ha tratado en un resumen de plasmar las maniobras que hacen estos objetos. Maniobras total y absolutamente imposibles para la aviación de aquella época. Hoy en día, con los drones, francamente algunas de ellas se hacen, pero es hoy, no en aquella época en donde los vuelos y los aparatos a los cuales pertenecen, francamente, no lo tenía la tecnología terrestre, no era capaz de conseguir que cualquier avión hiciera ese tipo de maniobras. Y esta tiene un comportamiento inteligente. A mí esta secuencia de Fort Verward está pillada, y es curioso porque se inició con un aro. Al ser o detectar que estaba siendo fotografiado, captado o vigilado, entonces el aro empezó a soltar vapor. De tal manera que, como vemos en la secuencia, llegamos al final que, si no es porque conocemos el inicio, realmente cualquiera que mire ahí no distingue nada, simplemente distingue una nube más. Pero, ¿dónde está el quid de la cuestión? Dentro de esa nube, la formación de esa nube. Y eso corresponde a una mente inteligente, un comportamiento inteligente. No digo del objeto, sino ya tendríamos que hablar de los tripulantes. Pero dentro del camuflaje, el máximo de lo máximo es este tipo de fotografía. Este es un tipo de fotografías de ovni invisible al ojo humano, pero no a la cámara, o no a las cámaras de infrarrojos. Sin embargo, aquí también hay una pequeña forma que lo detecta y da credibilidad a esta foto. Aunque no se vio lo de arriba, sin embargo, observen en la parte de abajo el agua está removida. O sea, ahí hay presencia de algo. Ahí queda constancia de esa interacción, digamos. Y pasamos a los tripulantes. Primer caso. Este es el caso más famoso de avistamiento de tripulantes. Este es el caso R.L. Giovanni en Italia, un pintor que salió a pintar un paisaje y sin embargo se encontró con un ovni. Y dentro de ese ovni pues bajaron unos seres. Y él, gracias a que era pintor, recordó todos los detalles, incluso los colores en que están puestos son exactamente los que él vio. Y curiosamente podemos decir que aquí empezamos a hablar de hombrecitos verdes. Puede que sea el inicio de ello precisamente. Pero lo importante es que al ser pintor una gran cantidad de detalles se quedó. Hablamos de tripulantes. Yo no iba a poner aquí una secuencia de 500 fotos de tripulantes, pero aquí hay un cuadro que a lo largo del tiempo viene una cantidad de seres que se han visto. Entonces cada uno, francamente, y es lo que volvemos a decir, cada testigo tiene pues su ufonauta particular. No obstante, hay grandes rasgos, se han hecho estudios en donde se sacaron una tipología de 3 en concreto, y luego ya a raíz de ellos muchos de estos, incluso algunos de estos que vemos aquí,
pues en realidad solamente hay un solo caso avala ese avistamiento. Otro, el mismo ser ha sido visto en diferentes sitios, en diferentes lugares y en diferentes años. Estamos hablando de seres, incluso estamos hablando también de robots. Recuerdo el caso Voronet, en donde además de salir humanoides, salieron otros que tenían pinta más bien de robot. Aquí hay una recreación un poco más, en fin, para que veáis la diferente tipología, y por supuesto abajo está el denominado chupacabra. Bueno, real, leyenda, de todas formas, ahí está. Y los demás, bueno, vemos los seres de Kelly, vemos una serie de seres, vemos el ser adasquiano, del cual hablaremos ahora, y la zona de los grises que está en la parte superior. Si pasamos, ahora tenemos aquí también he recopilado una serie de... Vamos, me he encontrado con este cuadro, no es que lo haya hecho yo, en donde vemos las diferentes caras y características de los astronautas, los astronautas que nos visitan, ¿por qué no decirlo así? Básicamente estamos viendo que en el 90% la tipología es la misma, excepto el ser de Pascagoula, que es aquel que vemos allí con una especie de pincho, que es un poco monstruoso, pero bueno, por lo demás estamos viendo unos rasgos más o menos incluso animales, en este caso que tenemos por aquí, pero en líneas generales estamos viendo el patrón de cabeza con dos ojos, con en algunos casos orejas, en otros casos no, simple hendiduras, nariz y una boca. O sea, estamos ante digamos, una tipología bastante semejante a la humana, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí abajo, el tercero de aquí abajo es un robot, o sea que hay para todo. Bueno, y llegamos a una de las grandes líneas de la investigación ufológica, los contactados. Como he dicho, me voy a los inicios. Aquí tenemos uno de los grandes contactados, George Adamski. George Adamski saltó a la palestra. Bueno, ahí estamos viendo al fondo una serie de fotos de su propia, vamos, que él consiguió y están adornando, pero sobre todo vemos aquí a Adamski. Este señor tenía un puesto de salchicha en el Monte Palomar, el famoso observatorio de Monte Palomar. No es que trabajara en el Monte Palomar, estaba fuera, abajo, pero sin embargo se le contagió la afición por mirar a estrellas. Y bueno, pues además de mirar a estrellas, tuvo, digamos, la suerte de contactar con estos seres que vinieron a hacer una visita. Esto en una de sus múltiples intervenciones en televisión de la época, en donde, bueno, ahí lo vemos, dando explicaciones, comentando sus cositas, pero vamos a ver, aquí está. Esto he tomado de esta publicación francesa un poquitín para resumir lo que le pasó. O sea, en el desierto de California, pues aterrizó un ovni del cual salió ese ser, curiosamente un extraterrestre de Venus, según nos dijo él, en donde estableció una conversación con él. Y bueno, y llegamos también a otro típico característica de estos contactados, que es en aquella época, como recordamos, la Guerra Fría ya estaba funcionando y la energía atómica, ya se habían detectado bombas y tal, que precisamente el hecho de que vinieran algunos de ellos fue precisamente porque ya se habían alarmado al conocer que la humanidad teníamos conocimiento de la energía atómica y de su poder destructivo. Y venía a decirnos en grandes líneas, bueno, esto tiene mucha más miga por supuesto, que fuéramos buenos y que mucho ojito con la energía atómica. Ese era el mensaje de este venusino. La famosa foto de Adamski, súper conocida por todos, muy controvertida, ya que incluso se ha llegado a decir que era el tapón de un frigorífico de aquella época, pero reúne una serie de características que luego ya cuando se estudiaron todo el tema de propulsión, electromagnetismo y demás, curiosamente esas bolitas que vemos abajo, esa configuración que hay abajo es fundamental para el tipo de la propulsión magnética. Pero bueno, dejamos ahí. Y aquí tenemos otro gran amigo, a Sixto Paz. Sixto Paz, hablamos de Rama, hablamos del IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, y por supuesto tenemos que hablar de Juan José Benítez, el investigador español. Resulta que Juan José Benítez era el reportero de prensa en el norte, en la Gaceta del Norte, y se enteraron de que había unos señores en Sudamérica que decían que estaban en contacto con seres extraterrestres.
y ya lo mandaron, y a raíz de ahí fue cuando Juan José Benítez dejó las crónicas deportivas y se volcó totalmente en el fenómeno ovni. De hecho, también, abundando un poquitín en el tema, cuando llegó a Perú, no solo descubrió el tema del IPRI, sino también el tema de la biblioteca lítica, del profesor Javier Cabrera de Arquea, los cristolitos y demás, pero bueno, eso ya forma parte de otra historia y que hay que analizar muy en profundidad y algunas cosas cogerlas hasta con pinzas. Dejámoslo ahí. Como he dicho, ahí tenemos, bueno, ¿cuándo saltó todo esto del IPRI? Pues a raíz de este libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS a la humanidad. Aquí contaba la historia de que había sido unos seres que mediante escritura automática se habían puesto en contacto con la gente del IPRI. Y ojo, digo escritura automática. Aquí estamos ya relacionando campos como ufología y parapsicología. La escritura automática es un fenómeno paranormal, digno, ya digo, de esta otra disciplina. Pero bueno, a través de esta escritura automática, también hay que decir que algunos contactados lo hacen a través de la Ouija. Yo ahí tengo mis dudas, pero bueno, sería cuestión de debatir, incluso luego en la sesión de preguntas podemos hablar, o incluso temas que no salen aquí porque no hay tiempo. No me importa, o podemos ampliarlo lo que ustedes quieran. Volviendo al tema, pues resulta que Benítez escribió este libro y aquí vemos un gráfico de lo que realmente hacían. A través de escritura automática se ponían en contacto con estos seres que están allí en la parte de atrás. El anagrama de emisión rama es ese que vemos ahí, una estrella de 6 puntas con una serie de líneas interiores y tal, pero bueno, un poco la estrella de David un poco modificada, pero vale. Y resulta, pues ya te digo, y empezaron a recibir una serie de enseñanzas, lo que Sixto Paz posteriormente se dedicó a divulgar por todo el mundo. ¿Y qué es lo que decían más o menos? Pues bueno, aquí tenemos una comparación entre los seres que se ponían en contacto con Sixto Paz, de mayor estatura que los humanos, y que venían a ayudarnos y tenían unas curiosas formas de poder teletransportarnos a su planeta, bueno, concretamente a las lunas de Júpiter, Io y Ganímedes, donde decían que tenían sus bases o desde donde venían, a través de lo que denominaban sendras. Los sendras son una especie de portales dimensionales y entonces podíamos acceder a su planeta y tal. Esta es la historia, verdad, mentira. Bueno, recuerdo ahora mismo, me ha venido a la memoria, a Sixto Paz le pusieron, hubo un programa, La Máquina de la Verdad, y francamente no salió muy bien airado de él. Y vamos a ver a este señor Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa fundó el movimiento Non Siamo Soli, es un grupo de contactados en Italia, que bueno, pues empezó como todo, al principio recibiendo unos mensajes, digamos, un tanto inocentes, pero con el paso del tiempo, el grupo de esta gente, pues francamente se le fue la pelota, aunque sea una opinión muy personal mía. ¿Pero por qué? Pues resulta que Eugenio Siragusa descubrió que era la reencarnación de todos estos personajes que tenemos detrás de él. Estamos hablando ahí, por ejemplo, estamos viendo a Rasputín, estamos viendo incluso a Jesús, y estamos viendo la conexión de este extraterrestre que le está dando ahí una enseñanza. Y es que los movimientos mesiánicos, aquí estamos típicas fotos suyas que tienen en sus propagandas, en donde están muy en contacto con lo que los cristianos conocemos como la Virgen, como conocemos como Jesús. Y como digo, son movimientos de tipo mesiánico. Tanto es así que estamos hablando de extraterrestres, pero al final estamos hablando de dioses, religión cristiana en este caso, y bueno, realmente ya esto fue el culmen. Una vez que Eugenio Siragusa ya se retiró un poquito, le sucedió su amigo o su siguiente, digamos, admirador, alumno número 1, Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, además de seguir la enseñanza de Siragusa, sin embargo resulta que hizo una visita a Fátima, y bueno, pues resulta que en la visita a Fátima recibió los estigmas este señor. Y aquí estamos haciendo una mezcolanza entre lo que es contactismo y entre lo que es religión y todo.
cosa muy propia y muy normal dentro de las denominadas sectas, que bueno, aquí tenemos un experto entre nosotros, luego puede ampliar cosillas, en fin, si viene bien o lo desea, pero básicamente dentro del contactismo, como digo, tenemos aquí este tipo de sectarismo. Esto ya es el culmen. Como he dicho, este hombre recibió los estigmas y ya mezclamos ovnis, estigmas y de todo. Bueno, esto es una nota curiosa. Una nota curiosa es que aquí hasta hubo un señor que, agraciado por, digamos, este conocimiento, este contacto, pues nada más que se le ocurre que presentarse a presidente de Estados Unidos, porque tenía el respaldo de sus amigos, los extraterrestres. En fin, una nota curiosa. Bueno, otro de los grandes rasgos que reúne el fenómeno ovni es precisamente lo que se conoce como las abducciones. Las abducciones, primera, el libro, vamos, esto es una reliquia, francamente, que ha hablado de la primera abducción que hubo, pues fue la del matrimonio Hill, Betty y Barney Hill. Pero sin embargo, este caso reúne las características principales de las abducciones. Libro que se puede conseguir fácilmente, pues está muy... se hicieron muchas ediciones y lo considero bastante interesante. Tiene su, bajo el punto de vista de la ufología actual, tiene su, digamos, fallillo, pero no obstante tiene un gran valor, que como digo es el inicio de todo, nos puso al corriente de las abducciones. Aquí tenemos las fotos de Betty y el matrimonio Hill, como digo, Betty y Barney, curiosamente un matrimonio de color. Estados Unidos, aquella época, ya de por sí era un poco transgresor, pero sin embargo, bueno, no obstante, simple curiosidad, no es un mero apunte. ¿Y qué le pasó a esta familia? Pues esta familia resulta que estaba haciendo un viaje por Nueva Hampshire y entonces en la carretera, pues resulta que llegó un momento en que, bueno, el coche se ralentizaba y observaron que una luz los seguía. Esta luz salieron, esto es una interpretación, ellos salieron del coche y observaron la luz. ¿Y qué pasó? Pues pasó que entraron en una de las características de las abducciones, los denominados tiempos perdidos. Es decir, se acuerdan de cuándo se inició el fenómeno y se acuerdan al final de cuándo terminó, pero no se acuerdan de lo que realmente hubo dentro, en ese intermedio. Pues ese intermedio sale a raíz de unas regresiones hipnóticas o incluso en otros casos afloran estos conocimientos dentro de los años, como ahora comentaremos un poquito. Y bueno, ¿y qué resulta? Pues este señor resulta que estos son un dibujo de los ufonautas, de los tripulantes de ese ovni. ¿Y qué hicieron dentro del ovni? Pues como digo, lo principal y lo que nos interesa, a Betty le hicieron un reconocimiento médico en toda la regla, utilizando métodos de lamparoscopia, cuando en la época la lamparoscopia, hoy es muy normal, pero en aquella época era casi, digamos, un artículo de lujo. Poquita gente conocía que existía ese método, pero aquí ya lo describían. Real, falso, imaginación. Una de las pruebas, digamos, que se aduce de que esto es realidad, que ellos cuentan realmente su experiencia, es precisamente que Barney fue capaz de confeccionar este mapa. Al principio ella ponía bolitas y ponía círculos y no sabía realmente a qué correspondía. Sin embargo, unos estudios, pues descubrimos que precisamente ese mapa corresponde, esa serie de estrellas, corresponden a Zeta Reticuli 1, Zeta Reticuli 2. O sea, esto está sacado de un mapa de astronomía actual, tal cual, y ya, bueno, ellos en sus regresiones hipnóticas pues fueron capaces de hacerlo, y que vieron eso, y que los seres que venían en ese platillo venían de aquí, conocimiento que evidentemente este matrimonio no tenía ni pajotera idea de que existía Zeta Reticuli, ni esta conformación donde están las estrellas situadas perfectamente en su sitio, con cualquier astronómico. Como he dicho, la foto, Próspera Muñoz. Próspera Muñoz es la contactada española que no necesitó, digamos, regresión hipnótica para aflorar recuerdos de una abducción que tuvo cuando era niña. Yo tuve la oportunidad en un congreso en Murcia de hablar personalmente con ella y francamente me dio muy buenas sensaciones. Pero estamos en lo de siempre, creíble, no creíble. Bueno, el testigo está claro, para ellos sufrieron una experiencia que fueron totalmente reales y la explican más o menos pues como considera oportunas.
como digo, para mí me pareció muy creíble lo que estaba contando, máximo cuando no conocía que había esta abundante casuística de abducciones. Pero también hay una cosa, ¿las abducciones dejan huellas? Pues sí, dejan los denominados implantes. ¿Qué es un implante? Pues un implante es un pequeño microchip que lo dejan en el cuerpo de las que abducen. ¿Con qué objeto? Tal vez para seguirla a lo largo de su vida, como ahora comentaremos un poquito, pero sobre todo es un método para tenerlos, pues, digamos, localizados. Aunque sea un poco saliéndonos de contexto, es lo que estamos utilizando nosotros, pues, con los animales, con nuestros perros. Por ley estamos obligados ya a ponerle un pequeño microchip, un implante, que da, pues, datos sobre su vida, su dueño y todo. Curiosamente también ya dejamos a los animales y pasamos a las personas humanas. Obama ha puesto, o una de las mejoras dentro del sistema sanitario es que todos los americanos, en vez de tener la cartilla como tenemos nosotros, tienen que tener un microchip implantado. Eso a mí me pone los pelos de punta. Estamos hablando de un control de gente de masa en donde se sabe perfectamente dónde está, aunque tampoco hay que irnos muy lejos. El mero hecho de todos los que estamos aquí, que tenemos móviles de tecnología de última hora, estamos perfectamente localizados. Nos siguen todas nuestras formas, nuestros paseos, nuestras costumbres, nuestras compras a través de ese chip. Y lo llevamos ya encima. No lo llevamos insertado en el cuerpo, como en este caso, pero lo llevamos. En fin, luego podemos hablar si queréis en la tertulia. Bueno, wow, pues voy a pillar carrerilla. Bueno, no solo dentro de las abducciones está otra de las grandes cosas, además de abducciones, los denominados visitantes de dormitorio. ¿Qué son los visitantes de dormitorio? Pues son la presencia de estos seres, pero que llegan incluso a una cosa tan íntima. Hemos empezado a hablar de un fenómeno, unas cosillas que se veían en el cielo, allí en la lejanía, y ya llegamos incluso hasta la presencia de estos seres en nuestros propios dormitorios, cosa que francamente nos pone los pelos de punta. Este es un caso, creo que es Betty Andreasson, que cogió y explicó cómo resulta que estos seres, bueno, fueran capaces de atravesar las paredes y presentarse en el dormitorio. Aunque esté la puerta cerrada, no pasa nada, ellos entran, se desmaterializan, por decirlo, y se vuelven a materializar. Bueno, sería una forma. La cuestión es que en este gráfico ha querido explicarlo. Pasamos, pero no solo esto, sino aquí hubo un doctor, el doctor David Jacobs, que escribió este maravilloso libro, Vida Secreta. Para unos son una auténtica barbaridad lo que pone, para otros lo consideramos serio. En fin, es cuestión, esto es a criterio de quien lo lea y que cada uno se haga la idea. Pero bueno, ¿qué es lo que nos viene a decir? Pues bueno, David Jacobs nos viene a decir, junto con esto, nos viene a decir que, bueno, por lo visto hay un plan de hibridación, bueno, vamos a llamarlo así, de seres. Bueno, seguimos. Quería hablar un poquitín de los militares, proyectos de estudio de ovnis americanos. Proyecto Signo, el capitán Ruppel, en donde dieron los comunicados ya oficiales en Estados Unidos de que, bueno, los platillos, que eso no existía. Proyecto Libro Azul, militares, estamos viendo con uniformes, con bastantes estrellas y demás. O sea que el tema se lo tomaban en plan serio, pero cada la galería resulta que decían que nada, que esto era de tontos, de alucinados y de que no había nada en serio. Del Libro Azul recordamos una famosa película, una famosa serie que hubo en televisión, pero que, si todos recordáis, ¿cuál era la conclusión de todos los casos? Todo natural, falsas interpretaciones, tal y cual, y en fin, todo natural. Estaban tapando una gran verdad. Como he dicho, esta es la foto de Ken Arnold. Ken Arnold vio esto. Y aquí nace también la denominada hipótesis terrestre de los platillos volantes. ¿Y cuál es la hipótesis terrestre? Pues que estos son prototipos de naves. Eso es un prototipo alemán que, como estamos viendo, la forma prácticamente la misma. O puede ser las alas volantes, que eran poco comunes en aquella época, pero ya existían. Ahí tenemos una ala volante y aquí vamos a ver una foto poco conocida, puesto que estuvo clasificada, pero ya sale a la luz, en donde vemos precisamente 9 alas volantes. No solo alas volantes, también dentro de los el fenómeno ovnis terrestres tenemos aquí el Avro,
un platillo en toda la regla, pero desafortunadamente fue un gran fracaso. O sea, no levantó mucho vuelo, pero bueno, la idea está ahí plasmada y se llegó a fabricar varios prototipos. El famoso avión invisible, el F-117, una forma poco convencional. ¿Cuándo conocimos este avión? Guerra del Golfo, pero sorpresa, estaban operativos hacía ya 10 años. O sea, los 10 años anteriores a la Guerra del Golfo, quien viera esto, una pirámide voladora. Nostros B2, el bombardero. Perfil, ¿qué vemos ahí? Un ala volante. O sea, otra forma poco convencional de los aviones que estamos. Vistas desde abajo. Eso, no sé, perfectamente se puede explicar. Y ya si rizamos el rizo, llegamos a uno de los proyectos más ultra secretos dentro de las armas militares, el triángulo TR-3B, un triángulo volador. Se habla de la oleada belga que hubo de triángulos, en Europa también, de hecho están otra vez resurgiendo muchas casuísticas de triángulos en Europa. ¿Puede que sea este chisme? Bueno, y entramos ya con los desclasificados. OVNIs, los documentos. Estos fueron unos documentos que un general se los dio a Juanjo Benítez, pero ojo, le dijo que no los publicara hasta que él falleciera. Juanjo Benítez lo respetó y cuando falleció, entonces en este libro está una serie de documentos de estudios de militares de realmente se interesaban por el tema. El tema OVNI es bastante serio. Sin embargo, cara a la galería estaban diciendo que no, que todo era de nada. Un número de una revista a tener muy en cuenta, Aeronáutica, la revista un organismo oficial del Ministerio, vamos, de la aviación, y ahí estamos hablando ya sobre el tema de la desclasificación. Primera página, Teniente Coronel Bastida, el que hace precisamente, hablando de OVNI, ojo, militares, Fuerza Aérea, habla de OVNI, yo creo que es serio. Aquí están los famosos desclasificados del MOA, Mando Operativo Aéreo, donde una gran casuística, en donde, bueno, ahí están los documentos. O sea, que no se estaba cara a la galería, nada, esto no era nada, pero ellos eran muy interesados en todos estos estudios. Aunque también hay que puntualizar mucho sobre el tema de estos documentos que han liberado a la luz, gracias a las leyes de libertad de prensa que fueron en Estados Unidos, bueno, y aquí pues hubo una apertura. Conspiración. Charles Berling, el incidente, caso Roswell. No voy a hablar aquí del caso Roswell, si nos vemos ahí tranquilamente, periódicos, bueno, el tiempo se nos come, las explicaciones oficiales. Esta es una representación de realmente los tripulantes de Roswell. Las características de la cabeza, 4 dedos en las manos, ojo, y más o menos. Por Dios, olviden el muñegote. El muñegote es lo que hizo Santilli en aquella famosa operación. Y ya dentro del mundo conspiranoico total tenemos que hablar del MJ-12. ¿Qué es el MJ-12? Pues una reunión de militares y científicos de la época en donde establecieron un comité secreto que llegaron incluso a establecer contacto con esta gente. Ahí lo vemos, con los grises. Es decir, permitían la presencia de ellos aquí en la Tierra a cambio de tecnología que nos daban ellos para los humanos utilizarla. Siempre como, por supuesto, tener primacía a nivel militar. La famosa Área 51. Área 51, una área de proyectos secretos, incluso ahí se habla de que ahí viven extraterrestres junto con terrestres y están trabajando en tecnologías muy avanzadas. Como digo, estamos dentro del campo conspiranoico, ¿verdad? Mentira. Bueno, y ya el culmen, MIB, Men in Black, hombres de negro. Cuando se habla de hombres de negro, a ustedes de pronto, ¿qué es lo que le recuerda? Pues estos dos elementos. Una película súper graciosa, matando bichos, tal y cual. El trasfondo habla de una, digamos, compañía o una sección de gente que se está protegiendo el planeta. El hombre de negro, muy famoso. También un MIB, Men in Black. Vale, o sea, todo esto lo que se quiere decir es simplemente se ha banalizado el tema de los MIB. ¿Dónde se originó? Albert K. Bender. Albert K. Bender recibió ahí una foto, un retrato robot
Albert Cavendish fue un personaje que tenía un organismo, un boletín muy importante de divulgación de secretos a nivel incluso de adelantos sobre la presencia ovni. Y aquí lo explicó todo en su libro Fleet Saucer and the Three Men, o sea, el misterio de los platillos volantes y de los tres hombres. Bueno, este es un auténtico hombre de negro, un retrato robot del hombre de negro. ¿Y qué es lo que hacen los hombres de negro? Pues los hombres de negro se dedican a silenciar a los testigos de casos importantes o de casos en donde se demostraría una prueba totalmente irrefutable sobre la verdadera existencia del fenómeno ovni en sí. Curioso, resulta que en muchos sitios no solo han aparecido antes, sino han aparecido también con militares. Pero lo más curioso del caso es que testigos que ni siquiera han hablado de ese caso, antes de que lo publiquen, ya están recibiendo la visita de estos señores, diciendo que se callen. Fotos robots más o menos de hombres de negro, en algunos casos aparecen y desaparecen, que es la idea de esta primera ilustración. Allí tenemos, bueno, dos hombres de robots, y esta es la única foto que se considera auténtica, entre comillas, de un hombre de negro. Bueno, y aquí tenemos de un hombre de negro. Bien. Y era para quitar un poco de hierro del tema, que este tema a nivel sociológico, pues bueno, se ha banalizado también mucho todo el tema de los platillos volantes con publicaciones de este estilo. Por ejemplo, extraterrestres, el típico monstruo comedor de galletas, tal y cual, el platillo ahí totalmente tecnológico, vamos, la leche. Pero a nivel de, bueno, de simpático, una cosa agradable, que no es tan peligroso como el hombre de negro, que incluso en algunos casos se ha llegado hasta el asesinato, y hay constancia de ello. Y aquí, bueno, vamos a quitarle hierro y entonces nos dan esto. Y ya por fin también un poco adoctrinar a la juventud. Aquí tenemos libros infantiles, Tu Alien, en donde nos hablan, bueno, de un pequeño hombrecito verde, pero vamos, una criatura, un mono de peluche, o algo como lo que tengo aquí. Aquí tengo el famoso Al, la serie aquella tan guay de televisión. Bueno, el terror de los gatos, por cierto, le encantaban los gatos. Pero Al, ¿qué significa? Es Alien Life Form, forma alienígena de vida. Ese es el nombre realmente de Al. Es un acercamiento en plan cariñoso. Otra temática que he excluido, porque si no, y de hecho ya veo que estamos de tiempo fatal, era todo el tema del mensaje que se ha dado a través de las películas, el cine y el fenómeno ovni. Ahí hay para hablar. Algún día ya la expondremos en una conferencia exactamente de eso en concreto y vemos los mensajes y lo que nos quieren decir. Y creo que esta es la última diapositiva, ¿no? Bueno, sí. Y ya para finalizar, la luz, por favor. Bueno, aunque ha sido un poco atropellada ya esta última exposición, pero quiero hablar de Ovnis, paradigma del absurdo, de nuestro amigo David Cuevas, pero viene aquí una cita que a mí realmente me encanta, porque hay uno de los maestros, para mí, para otros no opinan lo mismo, pero bueno, me estoy refiriendo a Salvador Freixedo, un poco histriónico, francamente, un poco rarete, pero un tío con mucha inteligencia. Y a raíz de unas conferencias similares, bueno, mucho mejor que esta, por supuesto, concretamente que se dieron en Santiago de Compostela en el año 2014, escribió al respecto. En el fenómeno ovni hay dos niveles, el material y visible y el inmaterial e invisible. El material es de la infinita casuística que nos ha estado entretenido durante estos 70 años, es decir, lo que yo he enseñado a ustedes. El inmaterial, sin embargo, es mucho más importante. El inmaterial es el que tiene que ver con la mente, con el espíritu, es decir, con la religión, la alta política. Somos alimentos de los dioses y como hay muchos tipos de dioses, se alimentan de muy diferentes maneras. Y a este respecto continúa diciendo, el alimento de algunos es psíquico, inmaterial, digamos que eléctrico y hasta puramente espiritual. El odio, el rencor, el dolor, que se materializa en la guerra, es un buen ejemplo de ello. El alimento para otros el alimento de otros es más material. Los dioses no comen carne, pero no estamos seguros de ello. Es decir, aquí simplemente me ha dado tiempo de exponer la primera parte. La segunda parte será motivo de otras conferencias. Espero que haya gustado.
estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Tiempo de cuento, Sí. Y recordar también que bueno, que aquí no termina esto, porque el equipo Rodríguez está preparando. 7. En primer lugar, el día 7 de junio, vamos a hacer una alerta OVNI del día 9 de aquí. El 30 aniversario de esta alerta OVNI se va a producir precisamente este sábado, no, el siguiente. Correcto, donde vamos a celebrar el 30 aniversario de la alerta OVNI en Granada. Y el equipo Rodríguez va a preparar un congreso sobre ufología, donde vamos a traer figuras, tanto como a él, otra gente que también va a ir de fuera y es posible que tengamos algunas sorpresitas, ¿no? Entonces, quiero que si tenéis una pregunta la hagáis rápidamente, porque es que el tema es que nos hemos comido un poco el tiempo al principio. Por el tema sí, bueno, en fin, pues nada, que alguien quiere preguntar algo o lo que sea, y si no, no hay problema. Yo tengo una pregunta, si me permiten. La pregunta es la siguiente. Si leen ustedes el título de la conferencia, el inicio de la era moderna de los ovnis. Inicio de la era moderna. ¿Es que hubo una era antigua? Pues sí, la verdad es que sí. Motivo de otra conferencia. ¿Cuándo empezó esta era? Pues el fenómeno ovni puedo decir que es tan antiguo como la misma humanidad. Incluso algunos se atreven a decir que es anterior a ella. Pero bueno, eso ya había que pillarlo con pinzas. Eso ya es discutible y tal. Y precisamente en estas primeras fases son casos mucho más antiguos de lo que hemos dicho, casos que nos tenemos que ir a cultura prehistórica, incluso hay pinturas rupestres en donde ya hay cosas que pueden ser ovnis. Digo pueden ser, vale, es interpretativo. Pero sin embargo, si nos metemos Grecia, Roma, Egipto, Sumeria, hay, digamos, informes escritos al respecto, en donde en tablillas sumerias se habla de la presencia de objetos, en donde el libro de los muertos, de los egipcios, hay también presencia de objetos o soles en plural, ojo, no sol, no el dios Atón, más soles que pululan por los cielos. Y bueno, y luego ya si nos metemos en toda la temática de los libros sagrados, la Biblia. Para algunos es el mejor libro de ufología que hay. ¿Por qué? ¿Cuántos casos hay de nubes que avanzan, que están dirigiendo al pueblo? La estrella de Belén, una de las interpretaciones, una estrella que se para por las noches, por las mañanas, por las noches anda y le va indicando al pueblo a dónde tiene que ir hasta llegarlo a Belén. El rapto de Elías, la subida al monte y al encuentro con seres superiores, en fin. Pero no solo eso, el libro de los muertos, el bardo Totol, el libro de Chilambalán, el libro, en fin. Bueno, no quiero hablar más, yo me enrollo. Creo que hay una pregunta. ¿Qué podría hablarnos de las, digamos, entre comillas, obras de arte que supuestamente los diferentes platillos visitantes, como queremos definir, nos dejan en las marcas en la tierra, como las líneas de Nazca, las señales del maíz, todo eso? ¿Qué podría hablarnos de eso? Bueno, vamos, yo al principio había tomado la pregunta de una manera y luego ya, vale. Bueno, vamos a intentar contestar todo. Primero, obras de arte. A lo largo de la historia hay numerosos cuadros muy curiosos. Recomiendo uno, la de Filippo Lippi, la Madonna. Entonces se ve un cuadro de una virgen, pero curiosamente en el ángulo superior derecho se ve allí como un punto, o sea, realmente una ampliación, y es un ovni. Además hay un detalle, ese ovni, si observamos un poquitín más abajo, resulta que hay un señor mirando para arriba. O sea, que es algo que realmente el artista plasmó, no un defecto de la tabla de donde plasmó ni nada. O sea, está indicando que hubo un observador que estaba viendo algo allí arriba. Crónica, en fin, grabados tengo. Luego, los dibujos que hay en la Tierra, bueno, las líneas de Nazca, una de las hipótesis, en fin, es que fueron hechas por... no fueron hechas por los mismos extraterrestres, sino que, digamos, a su influencia, por decirlo de alguna manera. Recordemos la obra de Däniken, pero más que Däniken, a mí, si hablamos de la antigüedad, me gusta otro autor, Peter Colosimo, que recomiendo a todos. A mí me gusta Peter Colosimo,
Däniken, también, ¿por qué no? Sir Andrews Thomas, Drake, también tiene unos auténticos libros sobre ovnis en la antigüedad, Egipto, Grecia, Roma, en fin. Y bueno, volviendo a retomar el tema, porque yo es que me voy por todo, salto de un sitio a otro. Pista, los círculos de las cosechas. Es un tema que habría que puntualizar mucho. Hay un vídeo famoso por ahí que se ve que pasan unas bolas y conforme pasa se van montando estos círculos. Bajo mi punto de vista eso es un fake, o sea, un fake, yo creo que es un montaje, ese en concreto. Ahora, lo que sí puedo decir, y vamos, pongo mi mano en el fuego, de que los abueletes haciendo por las noches, pisando el maíz, haciendo esos círculos, no. Ahí hay algo más. Se han hecho estudios en donde se han sacado una serie de características que tiene el círculo en sí, que ahí hay una intervención de algo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Se conoce algún caso en España de tipo de círculo de la cosecha? Creo que Ramón Navia investigó algo por la parte del norte, no recuerdo ahora mismo exactamente dónde. Luego lo que sí en España hubo una campaña viral de promocionar una bebida, salieron ahí una especie de una especie de dibujo de lichín, por decirlo así, y luego resultó al final que era un anuncio de una marca de whisky. Entonces, claro, lo montaron, al principio le dieron mucho misterio y tal, y luego al final lo descubrieron. Recordad, por ejemplo, ya que estamos hablando de fake, o sea, de falso, el famoso ovni gallego, ese que se veía un ovni, unos pescadores veían un ovni que llegaban y de buena primera, ¡pum!, se metía en el agua. Ese también fue otra campaña vírica de esas que hay en internet y tal, y fue un montaje. Bueno, habría que hablar más, pero tal. O sea, hay muchos casos que no podemos generalizar. Hay casos, y a mí me gusta pormenorizar, es decir, este caso puede ser esto, vamos a analizar, vamos a ver posibilidades, que así se ha llegado a algunas cosas, francamente, que se tomaban por realidad, bueno, que al final han resultado pues ser más falsas que lo duro, eso. Pero hay otras que han surgido más sitios o más puntos donde ir tirando, y al final hemos visto que el caso es bastante serio, y más lo que conlleva en sí.